el grupo de trabajo sobre personas desaparecidas hemos convocado a esta conferencia de prensa para informar sobre la presentación de un documento de análisis de los motivos de por qué El Salvador debería de adherirse a diferentes instrumentos internacionales de protección a personas desaparecidas. Desde este espacio venimos trabajando para solicitar al Estado salvadoreño la aprobación de políticas públicas en favor de las personas desaparecidas, de sus familias y de las personas que los buscan. Si bien es cierto, El Salvador ha tomado importantes medidas en este campo, sobre todo con la reforma del Código Penal, con el fin de sancionar con penas adecuadas este delito, también ha emitido importantes decretos, por ejemplo, a favor de la niñez desaparecida. También se creó la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas y también respecto al cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativas a niños, niñas desaparecidos durante el conflicto armado. Es decir, vemos importante que el país tome a bien de ir protegiendo a las personas desaparecidas. Sin embargo, también es importante mencionar que esta problemática que afecta el ejercicio de los derechos humanos, hasta el 31 de octubre de este año, se han reportado 1.555 personas desaparecidas, sin que hasta el momento se tenga la claridad sobre las acciones en concreto para prevenir este fenómeno que indudablemente afecta a las familias salvadoreñas. El 21 de octubre de este año, el grupo de trabajo sobre personas desaparecidas, conformada por las organizaciones acá presentes, solicitamos una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde expusimos las principales preocupaciones de las organizaciones de la sociedad civil respecto a sobre este tema. Y creemos que es importante mencionarlo porque la Comisión Interamericana en ese momento recomendó al Estado salvadoreño que tuviera acciones para prevenir este fenómeno, porque hasta el momento únicamente se habían dado acciones para tratar de reparar un poco o de darle seguimiento en el ámbito penal a esta problemática. Creemos desde este espacio que una de las deudas más apremiantes en El Salvador es la falta de mecanismos nacionales, pero también mecanismos internacionales para la protección de las personas desaparecidas y de sus familias. El país no ha ratificado ninguna de las dos convenciones importantes internacionales a favor de las personas desaparecidas. Es por ello que este grupo de trabajo sobre personas desaparecidas vamos a presentar este día a las 9:30 de la mañana un documento muy importante que establece los criterios para definir por qué El Salvador debería de adherirse a estas convenciones internacionales de protección. Como parte del grupo de trabajo sobre personas desaparecidas en El Salvador, les hemos convocado, ¿verdad?, para comunicarles que haremos una acción de propuesta, ¿verdad?, frente a la Asamblea Legislativa, en la que entregaremos un documento de análisis, como ya decía mi colega Kerlin, sobre las razones por qué El Salvador, ¿verdad?, debe de ratificar la Convención Internacional e Interamericana para proteger a las personas sobre desaparición forzada. En ese documento, ¿verdad?, o la justificación de ese documento, parte que la desaparición forzada en el país es un problema de larga data, ¿verdad? Por un lado están los miles de personas desaparecidas durante el conflicto armado, que pese a décadas aún no existe ni un solo caso, ¿verdad?, condenado en sede nacional por el hecho de la desaparición. Pero si eso no basta, o si fuera poco, lamentablemente, y ustedes también lo conocen, en la actualidad hay cientos de personas, ¿verdad?, que están desapareciendo en el contexto de esta alta criminalidad que vivimos. Si bien las motivaciones podrían ser distintas, pero la responsabilidad del Estado salvadoreño en ambas situaciones es equivalente. Entonces, dada la cruda realidad que nos está tocando vivir, incluso con las deudas del pasado, muchas organizaciones
hemos sumado esfuerzos para poder presentar este documento que expone prácticamente 7 razones por las que El Salvador debe de ratificar tanto la Convención Interamericana como la Convención Internacional. La primera, y es bien clara, es que se amplía y se complementa la protección interna de los derechos humanos. Cuando el Estado de El Salvador ratifica un tratado internacional, no solamente, ¿verdad?, por constitución lo adhiere a su ordenamiento jurídico, sino que también existe una obligación de adecuar todas las normas políticas preexistentes para el cumplimiento de los estándares de esa materia. Conocemos lamentablemente que la deficiente, ¿verdad?, labor de búsqueda que se realiza en la actualidad, y como ya les comentaba, tanto los casos del pasado como los del presente prácticamente están en impunidad. Y esto podría, la ratificación, al ampliar y complementar el ordenamiento jurídico, podría dar pasos para avanzar en esta materia. La segunda razón es porque ampliaría, ¿verdad?, también la protección internacional de los derechos humanos. A pesar de que El Salvador no ha ratificado ninguna de estas convenciones, ya tenemos resoluciones y sentencias de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana, las sentencias en las que se aborda el tema de desaparición forzada. Ahora, con la ratificación de esto, se podría dar más luces y ampliar la protección y sobre todo los estándares para que el Estado pueda organizar toda su institucionalidad para responder a este fenómeno. La tercera gran razón, y no es menor, es que permite tener un diálogo fluido, ¿verdad?, con los organismos internacionales de protección de personas desaparecidas. Cuando se ratifican tratados de esta índole, se generan obligaciones, ¿verdad?, de estar mandando informes periódicos sobre cómo va avanzando la situación o cómo el Estado va cumpliendo con sus obligaciones internacionales. Esta emisión de informes periódicos hace, ¿verdad?, que esos organismos sugieran, acompañen, incluso den asistencia técnica en ese momento. La cuarta, y creo que es totalmente una de las grandes motivaciones de esta situación, es que reivindica las exigencias de las víctimas de violaciones a derechos humanos y de los organismos nacionales de derechos humanos. Año tras año las víctimas, ¿verdad?, los familiares de las víctimas hacen una exigencia al Estado salvadoreño, no solo que se reconozca el Día Internacional de la Persona Desaparecida, sino que se avance en la investigación y la localización de sus familiares. Estas no son exigencias de hace un año ni de hace 2, como a veces nos hace creer la narrativa gubernamental, sino que desde hace décadas, ¿verdad?, en El Salvador hay una exigencia por parte de las víctimas y los familiares de personas desaparecidas en que se atienda integralmente este fenómeno. La quinta razón es que sería un gesto de buena voluntad ante las recomendaciones de organismos internacionales y nacionales de derechos humanos. No han sido pocas las recomendaciones que el Estado salvadoreño ha recibido para ratificar estas 2 convenciones, ¿verdad? Ya desde recién firmados los acuerdos de paz, ¿verdad?, incluso la Comisión Interamericana y sentencias, por ejemplo, las de hermanas Serrano Cruz, el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, la CEDAW, Grupo de Trabajo de Personas Desaparecidas, incluso el EPU, el mismo Examen Periódico Universal, en fin, el Relator Especial para la Promoción de la Verdad, la Justicia y la Reparación, han sido múltiples recomendaciones. Y El Salvador debe dar un paso adelante y ser un país de vanguardia y aceptar, ¿verdad?, que estos tratados internacionales den pautas y luces y puedan incorporarse estos estándares para la búsqueda de las personas.
Hay dos razones más. Una es porque también implicaría un cumplimiento de buena fe de las obligaciones internacionales que tiene como parte de la ONU y parte de la OEA. Y la cuarta es que es un mensaje claro porque implicaría el rechazo del Estado salvadoreño a esta práctica aberrante del presente y del pasado, ¿verdad? Es un mandato claro, o sea, es una señal clara que el Estado se sitúa, como dice estarlo, a favor de las víctimas y que va a organizar todo su andamiaje para poder responder con los derechos que a estas les asisten. Sin más, no sé si quedamos abiertas a algunas preguntas. Señor Gerardo Hurtado, del Grupo Migración. Conocer este documento va a ser presentado a la Asamblea Legislativa en qué término. ¿Es una solicitud para que sea ratificado o en qué proceso está en la Asamblea Legislativa? Si es que es así. Sí, se va a presentar una carta, ¿verdad?, en la que se le va a solicitar expresamente que se ratifiquen ambas convenciones. Además, se les entregaría ese documento en que se justifica cuáles son las razones, ¿verdad?, que perfectamente avalan la ratificación, y esperamos, ¿verdad?, que como no es un aspecto novedoso, ya lo he dicho, de forma reiterada, organismos internacionales y también nacionales, la Procuraduría en distintos momentos ha solicitado al Estado que se adhiera y ratifique esa convención. Entonces, en esa línea estaría. Hay muchos juristas que también han señalado la importancia de crear un protocolo de búsqueda, que al parecer no lo tienen, como que no está claro por las declaraciones que brindó el ministro de Seguridad, que decía que de inmediato tenía que presentarse la denuncia de ser policial, pero cuando la gente va no se la toman. Entonces como que no hay un protocolo actualizado vigente. ¿Ustedes también están bajo esa hay un protocolo de acción urgente, ¿verdad?, y una política para la búsqueda de personas desaparecidas. Ha sido un buen esfuerzo, ¿verdad?, y desde sociedad civil en reiteradas ocasiones lo hemos reconocido. Lamentablemente, en este país la normativa con la práctica pues se separa, ¿no? Pese a que este protocolo, que se resume como PAU, señala la obligación de todas las autoridades de recibir inmediatamente la denuncia y en ese mismo momento comenzar con la búsqueda. La práctica indica en los registros de las organizaciones de derechos humanos que atendemos este fenómeno, hemos constatado que les exigen, ¿verdad?, todavía las 72 horas para poder retomar esa denuncia. Criterio que no solamente es obsoleto, ¿verdad?, sino que hay que desmitificarlo y con todas las palabras. Entre más rápido se inicie la búsqueda de una persona desaparecida, es con mayor probabilidad esta puede ser encontrada con vida, sobre todo cuando el caso de persona desaparecida sea una mujer, porque también tenemos certeza que la desaparición es la antesala del feminicidio. Solamente regalan con su nombre fiscal. Sonia Rubio, oficial de programa senior de la Fundación para el Debido Proceso. Bueno, solamente quisiera que usted me confirmara el número de personas que han sido desaparecidas. Que son 1500. Pero necesito vamos a poner los micrófonos. Y me gustaría que me precisara un poco más de qué año estamos hablando, de qué periodo de tiempo, si tienen datos, si son hombres, si son mujeres, menores de edad, todo eso. Sí, es posible que lo tengan, ¿no? Las actuales, de los actuales, de este año. Sí, muchas gracias. Como lo informaba, en lo que va de enero, del 1 de enero al 31 de octubre de este año,
según información de la Fiscalía, han reportado 1.500 personas desaparecidas, de los cuales acá en estos datos que tengo no lo tengo desagregado por hombres o por mujeres, pero que indiscutiblemente demuestran la falta de políticas públicas para dar seguimiento a esta problemática que está afectando a la población salvadoreña y que también demuestra que no se tiene ningún tipo de apoyo a las familias que los están buscando. Las familias continúan buscando, continúan haciendo labor incluso ante la Fiscalía, interponiendo las denuncias y no están teniendo respuestas sobre las personas desaparecidas. ¿Solamente son nombres? Kerlin Belloso, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho. En su cuenta de Twitter externó algunas cifras sobre casos de desapariciones e incluso parecía que desmeditaba algunas porque hablaba de personas que desaparecían por su gusto. ¿Qué piensan ustedes como organizaciones, en base a la lucha que sostienen, de esta versión que manejan autoridades como el fiscal general? Sí, antes que nada, la sociedad civil, ¿verdad? Y los mismos organismos internacionales pueden revisar el último informe de la Comisión Interamericana que lanzaron la primera semana de noviembre. Se ha dicho hasta la saciedad que uno de los graves problemas que tiene el país y que ojalá la ratificación de esas convenciones nos pueda ayudar a superar es que el ordenamiento jurídico es disperso, ¿verdad? Pueden haber hasta 6 tipos penales, ¿verdad? Donde se puede categorizar una desaparición forzada, que va desde el secuestro y privación de la libertad hasta sus fenómenos más graves como desaparición forzada o desaparición por particulares. La forzada es cuando ya interviene una autoridad. Lamentablemente, las declaraciones del licenciado Rodolfo Delgado, ¿verdad?, quien ostenta en este momento la titularidad de la Fiscalía General de la República, son hasta cierto punto irresponsables, porque el fenómeno, ¿verdad?, de personas desaparecidas está lacerando constantemente a las familias salvadoreñas. Y no es solamente un problema de estadísticas, ¿verdad? El problema de que no haya un registro unificado de personas desaparecidas y que todavía, como mencionaba hace un momento, persista esta idea de no recibir una denuncia, no hace o provoque que el sistema no registre oficialmente a cada una de las personas. Vuelvo a decir, el fenómeno de personas desaparecidas es de larga data. No es exclusiva responsabilidad del gobierno actual, pero en este momento son ellos y ellas quienes tienen el poder para cambiarlo. Y la Fiscalía, ¿verdad?, debería de situarse y acoger este protocolo de búsqueda, incluso, ¿verdad?, acompañar que tengan otros recursos jurídicos como los que estamos poniendo en este momento para que puedan cumplir efectivamente y diligentemente, también como dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su papel de investigar, sancionar, ¿verdad?, a los responsables de estos graves crímenes. Así que el hecho que él, con fin de sumarse a la narrativa oficial y no que dice que el tema de personas desaparecidas es un tema que se ha politizado, yo lo invitaría a que tenga un poco más de sensibilidad, ¿verdad? Porque son cientos de familias que en El Salvador están sufriendo por este flagelo.